¿Qué tal? Allá arriba, en las altas cumbres del noroeste argentino, donde el viento parece que de verdad cuenta historias, nace una leyenda. Una que nos habla del respeto, del equilibrio y de un guardián muy, muy antiguo. Hoy vamos a meternos de lleno en el mito del Yastay. Ojo, esta era la advertencia que corría de boca en boca entre los cazadores de la montaña. Una frase que suena a misterio, a un respeto casi sagrado. Porque en esas tierras la codicia podía despertar una furia tan vieja como las mismas piedras. Bueno, este va a ser nuestro camino. Vamos a empezar con la historia de un cazador. Después veremos cómo se desata la furia del guardián. Vamos a entender bien quién es esta criatura. Y de ahí pasamos a conocer al pueblo que le dio vida a esta leyenda. Y cerramos con una reflexión sobre el poder que tienen estas historias. Arranquemos entonces. Todo empieza con un hombre, un tal Francisco, y una decisión que sin saberlo le iba a cambiar el día por completo. Imaginen la escena. Una mañana, como tantas otras, Francisco sube al cerro. Su objetivo, cazar guanacos, algo fundamental para vivir en la región. Era parte de su rutina, parte del ciclo de la vida en la montaña. Y entonces la vio, una tropa gigante, muchísimos guanacos pastando con una calma total. O sea, el sueño de cualquier cazador. La imagen era de una paz, de una abundancia, la naturaleza en su estado más puro. ¿Francisco? Claro, no lo podía creer. Apenas levantó la vista se encontró con semejante regalo. Para él era una señal clarísima, la prueba de que la fortuna estaba de su lado. El día no podía haber empezado mejor. Y acá es donde la historia pega un giro. Pasamos de la suerte a la tentación y de la necesidad a la pura codicia. Porque una cosa es cazar para comer y otra muy distinta es ver tanta abundancia y que la ambición te gane. A pesar de conocer las historias y las advertencias sobre el Yastay, la tentación fue demasiado grande. Se le cruzó por la cabeza cazar muchísimos más de los que necesitaba. Y en ese preciso instante, algo se rompió. Y pasó todo muy rápido. Fue brutal. El primer disparo no fue limpio. Dejó a un guanaco muy malherido. Su relincho, que fue un grito de dolor y de alerta, hizo que el resto de los animales saliera corriendo. Pero Francisco, lejos de parar, se envalentonó y siguió disparando. El resultado, 3 guanacos muertos. ¡3! Esto ya no era necesidad. Para nada. El equilibrio se había roto peligrosamente. Y mientras Francisco se acercaba a sus presas, sintió algo, una mirada. No estaba solo. Escondido entre las peñas, algo o alguien lo estaba mirando. Y no con buenos ojos. Se podía cortar la tensión en el aire. Era él, el mismísimo Yastay, el guardián del cerro y de todos sus animales. La advertencia hecha realidad. El protector había visto todo, y su presencia solo podía significar una cosa. El castigo estaba por llegar. Bueno, paremos un segundo la historia para entender mejor a este personaje. ¿Quién es exactamente el Yastay y qué representa en realidad? A ver, el Yastay es mucho más que un monstruo. Es una deidad, una especie de fuerza reguladora de la naturaleza para los yaguitas. Su rol es muy claro, proteger la vida salvaje y castigar la codicia. Él permite que se case para vivir, entiende ese ciclo, pero lo que no tolera es la matanza sin sentido. Es, básicamente, el equilibrio hecho persona, o deidad. Y esto es fascinante. No es una figura siempre enojada. Cuentan que puede ser juguetón, hasta bromista, pero esta cita nos muestra su otra cara, cuando se rompen sus reglas. Su enojo es el enojo de la montaña entera, y ahí sí, la desgracia es segura. Ahora vamos a ampliar un poco la mirada, porque para entender la leyenda es clave entender al pueblo que la imaginó, que la contó y que vivió con sus enseñanzas. El mito del Yastay no es un cuento universal. Tiene sus raíces bien plantadas en una tierra y en una cultura muy específicas, la del pueblo diaguita, que vivió y todavía vive en el noroeste de nuestro país. Los diaguitas son un conjunto de pueblos con una cultura riquísima. Su forma de ver el mundo se basa en una conexión sagrada con la naturaleza.
Para ellos, cada cosa tiene un propósito. Y los mitos como el del Yastái no eran solo cuentos para entretener, ¿eh? Eran guías morales, herramientas para enseñar a las nuevas generaciones a vivir en armonía, a no agotar los recursos de los que dependían. Y todo esto nos lleva a la última parte de este recorrido, donde conectamos la leyenda del Yastái con este tesoro cultural increíble que son los mitos de los pueblos originarios de toda la Argentina. Y la historia que acabamos de conocer es solo una pequeña parte de un tejido de relatos inmenso. Hay cientos, miles de mitos y leyendas que nacieron de este lado del mundo para explicarlo todo: la vida, la muerte, el sol, la lluvia, todo. Escuchen esta frase, es poderosísima. Nos recuerda que contar historias es una necesidad humana fundamental. Estos pueblos no solo vivían en la tierra, la interpretaban, le daban un sentido a través de la palabra, crearon todo un universo para poder navegar la existencia. La diversidad es impresionante: diaguitas, guaraníes, mapuches, tehuelches, y la lista sigue. Cada nombre que vemos acá representa una biblioteca entera de saberes, una forma única de entender el universo. El territorio argentino es un verdadero mosaico de todas estas miradas. El final del texto que usamos como fuente nos deja una invitación que es también una responsabilidad. La única forma de que estas historias no se mueran es contándolas, compartiéndolas, haciendo que sigan viajando de generación en generación. Y cerramos con esta pregunta, para que nos quede resonando, porque no se trata solo de folclore o de cuentos viejos. Cuando una historia se pierde una forma de ver el mundo, se pierde conocimiento, se pierde una parte de lo que somos. ¿Qué parte de nuestra identidad estamos dispuestos a dejar que se apague en el silencio?